Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. Muy buenos días a todas las y los oyentes del Club de la Pluma. Les saluda Lux Marina y esta semana vamos a estar hablando de las acciones criminales de José Luis Dávalos, quien violó y amenazó de muerte a una niña de 12 años, además dejándola embarazada. Y quiero comenzar con su nombre porque, por desgracia, no ha sido difundido ni por los grandes medios ni por muchos medios feministas que sí cubrieron la historia de su víctima. El único diario que cubrió la detención de José Luis Dávalos fue Jujuy al Día, un medio obviamente de la provincia de Jujuy. Y tratando de encontrar si esto era realmente así, si no aparecía en otros lugares el nombre del violador, encontré una nota también de un medio jujeño, de todo Jujuy, que contaba que en San Pedro, por los mismos días en los que sucedió, en los que tomó relevancia pública el caso de José Luis Dávalos y de su víctima, se detuvo un funcionario policial imputado por abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa a una menor de edad. Es decir que claramente estamos hablando de hechos que son reiterados, no solo en esta localidad, también en todo el país, pero con estos dos ejemplos muestran cómo esto, en cualquier lugar en donde alguna de estas noticias toma relevancia nacional, podemos escarbar un poco más y encontrar un montón de casos similares, y eso es lo que nosotras estamos denunciando desde el feminismo. Para ilustrar hasta qué punto es común y corriente esto que está pasando, en Argentina cada 3 horas una niña de entre 10 y 14 años tiene un parto. Esto según el portal niñasnomadres.org, que toma como fuente un estudio de UNICEF del año 2017. Cada 3 horas. Es decir, que está habiendo una violación sistemática de derechos de nuestras niñas y adolescentes a que tengan, primero de todo, una sexualidad libre y elegida por ellas, porque la enorme mayoría de estas niñas y adolescentes obligadas a ser madres no han tenido relaciones sexuales voluntarias y igualitarias con personas de su edad, sino todo lo contrario. Generalmente las diferencias de edad son enormes, esto es algo que también está relevado, y la enorme mayoría de las veces los embarazos no son planeados e implican un riesgo de vida, tanto para estas niñas como para el posible fruto de los partos, como ha sucedido con la víctima de José Luis Dávalos, que la obligaron a parir por cesárea. Que pasa constantemente en la Argentina. Lo que sucede es que muy pocas veces toman la relevancia en los medios de comunicación, que sí ha sucedido en este caso gracias principalmente a las organizaciones feministas que han apoyado a esta niña y a su familia, y también a la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, que por suerte también se ha vuelto referencia en nuestro país, de un lugar en donde una persona puede obtener información, contención y apoyo para poder realizarse un aborto en condiciones seguras y en muchos casos en condiciones legales, porque en el caso de la víctima de José Luis Dávalos correspondía un aborto legal, ninguna otra cosa. Y eso fue lo que se quiso obstruir. Pero volviendo al victimario, a José Luis Dávalos, una persona que violó y embarazó a una niña, una persona que amenazó de muerte también a una niña, esperando con eso poder quedar en la impunidad. Otro dato que ha sido poco difundido de José Luis Dávalos, menos difundido aún que su nombre, es el hecho de que él es un conocido militante en San Pedro de la Unión Cívica Radical. De este dato tampoco se han hecho eco los medios masivos de comunicación. Uno de los pocos medios que ha tomado esta información y la ha publicado ha sido el portal Infobaires 24, en una nota justamente respecto de este hecho. Entonces, teniendo estos datos abrumadores de partos de niñas y adolescentes, la repetición de estos hechos de abuso a personas menores de edad, todo eso nos lleva a pensar, ¿a cuántas otras niñas habrá abusado esta persona, e incluso impunemente? ¿Es posible que una persona que se cree tan impune, que llega a ese punto de amenazar de muerte a una niña, de saber que puede haber consecuencias como un embarazo, realmente haya sido la primera vez? ¿O más bien es una costumbre que se reitera, que es lo que parecen mostrarnos las estadísticas? Es decir, ¿cuántas otras víctimas de José Luis Dávalos habrá que ni los medios ni las feministas conocemos, porque son historias que no salen a la luz? Y porque son muchas veces niñas que no tienen ni siquiera la oportunidad de denunciar. Y por otra parte, ¿cuántas veces y de cuántas maneras habrá abusado de esa niña? Porque la ocasión que llevó al embarazo es la que nosotros sabemos, pero
¿De qué manera se acercó? ¿De qué manera se aprovechó la diferencia de poder? ¿Cuánto tiempo y ocasiones tuvo para medir cuál iba a ser el momento indicado para poder cometer ese delito? Estas son las preguntas que tenemos que hacer para entender un poco y poder comenzar a desmontar este problema que está en toda nuestra sociedad. Por desgracia también este caso no ha sido en absoluto único, incluso si solamente contamos aquellos que han tenido relevancia para los medios de comunicación. En noviembre del año pasado hablábamos del caso de Agustina, la niña Huichi del Chaco, que vivía en una relación abusiva y desigual con una persona mayor de edad, que se le negó el acceso a la interrupción legal del embarazo, incluso cuando presentaba síntomas de desnutrición, de neumonía y de otras complicaciones relacionadas con la pobreza. Se le negó el aborto legal, se la obligó a parir y el feto murió a las pocas horas, mientras que Agustina agonizó hasta el día siguiente. Esto sucedió hace unos pocos meses. Y de nuevo, estos son los casos que llegan a los medios. Esto pasa todo el tiempo en la Argentina. Y es hora de que todos hagamos algo urgente. No puede seguir más esta situación. Estamos destruyendo a toda nuestra sociedad si permitimos que a nuestras niñas se las trate de estas maneras. También en 2017, quienes siguen esta columna recordarán que le hicimos una entrevista a Estela Manzano, tocoginecóloga, una experta que además es perito para la justicia y que participa de la campaña por el aborto legal y que ha dado testimonio no solo en casos en la justicia, sino también en el Congreso, y que de hecho ha brindado mucha información respecto de este último caso con la víctima de José Luis Dávalos, desde su experiencia, desde su conocimiento. Y en julio del 2017 la entrevistamos por motivo de un adolescente que se la torturó hasta la muerte en Esquel como venganza por el hecho de que había logrado tener acceso a un aborto legal que se le había practicado en la localidad del Maitén. O sea, este destrato, todo este poder institucional que se descarga sobre los cuerpos de las mujeres, es un poder que es remunerado. Los médicos que torturan, que matan niñas, que las dejan morir, que las obligan a parir, que obligan a nacer a seres humanos que solo van a sufrir y van a vivir en agonía por unas pocas horas para saciar la necesidad de demostrar un punto de unos pocos médicos sin ninguna humanidad. Todos esos tipos cobran un sueldo y se van a la casa y viven con eso. Y no solo ellos, también todo el entramado que los encubre, que les permite actuar con impunidad, las complicidades policiales, la forma también en la que el sistema punitivo se descarga otra vez con violencia sobre las mujeres cuando se atreven a denunciar estas situaciones o cuando exigen sus derechos. Entonces, toda nuestra sociedad está fundada sobre esto y tenemos que hacer un replanteamiento muy profundo de sobre qué bases la vamos a querer construir. Y tenemos que darle una participación política muy activa, de liderazgo incluso, a nuestras niñas y adolescentes, porque son ellas las que tienen la clave para salir de esta situación en la que nos encontramos. Ellas saben qué es lo que necesitan y a través de ellas podemos aprender cómo crear una sociedad que sea menos violenta con todas las personas. Pero también este brevísimo repaso de casos anteriores nos sirve para detectar algunos patrones en común que van teniendo todos estos casos. Primero, la falta de acceso a la información y la denegación de información efectiva a la persona que viene a la consulta médica, la supuesta no detección de un embarazo de forma temprana, de forma que cuando llegan con un embarazo más avanzado sea más fácil poder dilatar los tiempos y obligarlas a parir. En los ministerios de salud de las provincias, como sucedió también en el caso de Chaco, en el que divulgan información falsa, que después cuando uno va y mira la historia clínica resulta que había consultas anteriores, resulta que había oportunidades de darle a esa persona la chance de acceder a sus derechos y que les han sido denegadas, las interrupciones del embarazo que directamente se omiten, que no se nombran, o que cuando la persona va y las solicita se le imponen límites arbitrarios o barreras de cualquier tipo, formales e informales, con tal de impedir que esa persona pueda tener el acceso efectivo al derecho que indica la ley. En este caso, además, los antiderechos soltaron toda una batería de acciones, desde un habeas corpus para tratar de evitar ese aborto, su presencia efectiva en el hospital para tratar de generar más presión, el molestar y acosar a la familia, el ponerle un nombre al feto y, de hecho, el ingreso ilegal de un sacerdote a la sala de neonatología para bautizarla, una monstruosidad y un circo que se hace para distraer de la realidad de que esto es algo que pasa todo el tiempo. Todos los días están en Argentina violando a nuestras niñas y adolescentes y las están dejando embarazadas y las están obligando a parir.
Y eso no puede correrse de la cuestión. Ese es el eje central del debate y lo que estas personas que se autodenominan provida se niegan bajo cualquier motivo a discutir. Entonces, todo este aparato terrible de la sociedad para torturar y obligar a las niñas a ser madres, para encadenarlas a la pobreza, a situaciones violentas, todo esto es lo que no está permitiendo que podamos hacer una transformación de verdad. ¿O acaso alguien cree que si logramos sacar al neoliberalismo como forma de gobierno y un gobierno que tome medidas populares, que redistribuya la riqueza, simplemente con eso se va a poder resolver esto? Sino que es que la sociedad tiene una mirada de terrible desprecio y desinterés por muchas de las personas más débiles, pero sobre todo niñas y adolescentes, y también los niños, que son las víctimas más frecuentes de agresiones sexuales dentro de lo que es el sexo masculino, y que son mucho más probables víctimas de trata, entre otras cosas. Entonces, a esta niñez la tenemos que proteger, y tenemos que repensar cómo vamos a hacer en nuestra sociedad para que esto no pase más, para que personas como José Luis Dávalos no solo no tengan impunidad cuando cometen este tipo de delitos, sino que ni siquiera puedan llegar a cometerlos. La verdad es que no puedo terminar esta columna con mucho más que bronca, que desolación, mucha angustia por todas nuestras niñas. Repito, esto es algo que está pasando todo el tiempo. No le doy permiso a ninguna persona para que se olvide. Todos los días violan a nuestras niñas, todos los días las embarazan, todos los días las obligan a parir. Y es hora de que eso se termine. Hasta la semana que viene. Estás escuchando El Club de la Pluma.